El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó ayer a Israel. Blinken ha dicho que va allí con una intención humanitaria para tratar de conseguir un trato humanitario a los civiles en la Franja de Gaza. En momentos cuando hay una ofensiva fuerte del ejército israelí en esa zona. Pero la realidad es que durante el día de hoy, el líder de la milicia libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, se va a expresar por primera vez desde el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre en Israel. Se espera que Nasrallah haga un planteamiento duro, ¿verdad?, para incrementar las hostilidades contra Israel en el frente del Líbano. Mientras eso está ocurriendo, hay que recordar que esta semana el liderato de las milicias huitíes en Yemen le declaró la guerra a Israel. ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله. De manera que estamos en el momento más delicado de todo este conflicto, porque se están abriendo los frentes y se están haciendo las declaraciones de parte de los líderes militares, tanto de Yemen como de Hezbollah, en contra de Israel. Y eso va a abrir dos frentes militares, ¿verdad?, en el que Israel va a tener que lidiar. Mientras eso ocurre, el líder de Israel emitió un mensaje escrito en hebreo, esto es interesante, donde dice al pueblo israelí que el gobierno no le está diciendo la verdad y que si no fuera por los portaaviones norteamericanos que están allí, el gobierno israelí hubiese sufrido una derrota de parte de Hamas y de Hezbollah. Eso lo ha dicho este líder iraní. De manera que estamos en el inicio de un cruento conflicto en el Medio Oriente, ¿verdad?, que va a tener graves repercusiones en el mundo y en la actividad del petróleo, la actividad económica, el próximo año. Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. En el día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, con el licenciado Omar Saadé Jordán sobre una reciente decisión del juez Anthony Cuevas en una impugnación que han hecho 6 organizaciones en contra de la política pública del gobierno de ubicar empresas de energía renovable en terrenos agrícolas, ¿verdad? Estas 6 organizaciones le exigen al gobierno que cumpla con su propia reglamentación y que esos proyectos, en vez de ubicarse en terrenos agrícolas, se ubiquen en terrenos en desuso, ¿verdad? Asimismo lo dice la reglamentación vigente. Vamos a hablar con el abogado porque esta decisión del juez Anthony Cuevas de declararse sin jurisdicción pues va a tener unas implicaciones. Y si es cierto, ¿verdad?, que el tribunal no tiene jurisdicción. Vamos a hablar eso con el licenciado Saadé Jordán. Bueno, también estaremos hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores, sobre unas manifestaciones importantes que hizo el ex presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, Luis Tatá Cordero, ¿verdad?, que está abogando, ¿verdad?, por una serie de ganaderos que están siendo afectados por la nueva política pública establecida por la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, que ha establecido nuevos parámetros de calidad de leche más allá de los parámetros que exige el gobierno federal para leche grado A, ¿verdad? Esto sin un estudio, sin que surgiera del aire, ¿verdad?, porque nadie se lo ha pedido. Ellos han establecido estos criterios y está causando problemas en muchos ganaderos. Vamos a estar hablando
con Carlos Flores sobre este asunto. Con Carlos Flores también estaremos hablando sobre la decisión, ¿verdad?, que tomó el juez Anthony Cuevas, porque estamos dándole un gran seguimiento a este asunto del uso de los terrenos agrícolas para establecer proyectos de energía renovable. Bueno, antes de ir a los temas importantes, quiero hacer 3 breves comentarios, ¿verdad? El primer comentario que quiero hacer, que es la introducción de este programa, es que llegó Anthony Blinken a Israel, ¿verdad?, con la excusa de que va allí a abogar por un trato humanitario a la gente de la Franja de Gaza, ¿verdad? De hecho, el presidente Biden ha hablado por un cese al fuego, ¿verdad?, para que puedan salir las personas y se puedan restablecer los servicios hospitalarios, en fin. Esa es lo que ha dicho públicamente. La realidad es que hoy estaría el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, haciendo unas manifestaciones sobre la participación de ese grupo, de esa milicia libanesa en este conflicto. De hecho, en los pasados días han habido una serie de enfrentamientos en la frontera entre Líbano e Israel, ¿verdad? Pero todavía son enfrentamientos muy livianos, ¿verdad? Se espera que Nasrallah haga un planteamiento duro, y eso sí que va a tener una repercusión enorme en este conflicto, porque se considera, de hecho el mismo ejército de Israel ha dicho que la Hezbollah es una organización preparada verdaderamente con mayor fuerza militarmente que Hamás, ¿verdad? De hecho, la prensa dice que Hezbollah tiene 130.000 misiles, 130.000 misiles en Líbano, escondidos, ¿verdad?, que los puede sacar y en cualquier momento puede inundar Israel de esos misiles, y que se ha visto, ¿verdad?, que cuando se disparan en manadas, en grandes cantidades, el escudo, ¿verdad?, tecnológico que ha establecido Israel para detener esos misiles no da abasto, y siempre se cuelan misiles y tienen impacto en Israel y matan gente. De manera que vamos a ver qué va a pasar con este conflicto. La visita de Blinken a Israel, la tercera desde que empezó este conflicto, me parece que es importante, porque la participación de Hezbollah y de las milicias huitíes en Yemen. El grupo yemení, este ataque fue en respuesta al conflicto en Gaza, que se intensificó a raíz de los ataques perpetrados por Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, desencadenando una serie de operaciones y ataques en Gaza por parte de Israel. El ejército israelí también confirmó la intrusión de aeronaves hostiles y activó la sirena de alerta en la ciudad de Eilat. Las fuerzas israelíes lograron interceptar un misil de superficie a superficie utilizando su sistema de defensa aérea, llamada Arrow. Este incidente no es el primero de su tipo, ya que los hutíes del Yemen han atacado a Israel en otras ocasiones. Según Yahya Siria, portavoz de los hutíes, este ataque se llevó a cabo por un sentido de responsabilidad religiosa, moral, humanitaria y nacional hacia el pueblo de Gaza. Que declararon la guerra esta semana a Israel, indican que se van a abrir 2 frentes, ¿verdad? 2 frentes militares, y esto va a ser conflictivo para Israel, que de acuerdo con el líder religioso iraní Khamenei, si no fuera por la protección de Estados Unidos, ya se hubiese derrotado el ejército israelí. Eso lo ha dicho este líder religioso iraní en hebreo, ¿verdad? En hebreo, para que lo puedan leer todos los israelitas. De manera que este conflicto sigue tomando pasos agigantados en un incremento de las hostilidades, ¿verdad?, que puede precipitar una participación más activa de los Estados Unidos de lo que ya ha tenido, ¿verdad? De manera que vamos a estar dándole seguimiento a eso. Bueno, el otro planteamiento que quiero hacer es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿verdad?, ha logrado conseguir los apoyos para conseguir la investidura.
Aquí a miembros de la cúpula de Junts de este hotel en Bruselas diciendo que no habían podido validar ese acuerdo. Aquí han estado Carles Puigdemont, Toni Comín, Jordi Turull, Laura Borràs y menos al expresidente catalán hemos visto varios de ellos salir, entrar en varias ocasiones y en todo momento con muchísimo secretismo, con mucha cautela, con un silencio absoluto sobre cómo estaba yendo esa reunión. Eso mientras ya se estaban filtrando noticias sobre que la negociación se estaba atascando a causa de la amnistía. Aquí fuentes del partido lo que dicen es que no pueden ni confirmar ni desmentir que se haya atascado ese acuerdo, tampoco que sea a causa de la dimensión que pueda llegar a alcanzar ese acuerdo de la amnistía, ni que sea Carles Puigdemont el que esté moviendo los últimos hilos aquí con un representante del Partido Socialista que podría estar también en la capital comunitaria. Y conseguir nuevamente un nuevo término de 6 años como presidente del gobierno español. Pero todavía esos acuerdos necesitan ajustes y en estos momentos están los líderes del Partido Socialista Obrero Español reunidos con Carlos Puigdemont, que es el presidente de Juntos por Cataluña, ¿verdad? Puigdemont se encuentra en Bruselas, huido, después de aquella declaración básicamente de independencia en Cataluña mientras él era presidente, ¿verdad? Que se consideró una violación a la Constitución y se persiguió a estas personas, ¿verdad? Por el gobierno español. Y muchos fueron arrestados, pero Puigdemont se fue hacia Bruselas y allá ha permanecido, ¿verdad? Como protegido político. Y está negociando desde allí una amnistía, ¿verdad? Para él y otras personas más, ¿verdad? Que se encuentran fuera de España. Y a quien el gobierno español había acusado de sedición. De manera que vamos a ver hasta dónde llega, porque ya el movimiento de Pedro Sánchez ha conseguido acuerdos con varias otras organizaciones, ¿verdad? Que le han dado apoyo y que van a conseguir esa mayoría que necesita Pedro Sánchez para formar gobierno. Se espera que esto ocurra en los próximos días, ¿verdad? Y que entonces pues el Parlamento español se reúna para que entonces se dé esta votación y finalmente pues pueda Pedro Sánchez ser el presidente juramentado por un nuevo periodo en España. Bueno, y vamos a hablar ahora en este tercer comentario con el señor Juan Javi Hernández, ¿verdad? Que es líder portavoz de 4 condominios en la zona de Ponce, que tienen un gran conflicto. Pero antes de hablar con Javi de Jesús sobre esto, vamos a decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son de sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal y ahora vamos a entrevistar al señor Juan Javi Hernández, que es representante de 4 condominios en Ponce: el condominio Ponciana, el condominio Torre de Oro, el condominio Estancias de Aragón y el condominio San Vicente. En este caso vamos a hablar específicamente del condominio Torre de Oro, donde se ha dado una controversia que llegó al tribunal ayer, ¿verdad? Estuvo el tribunal en Ponce y vamos a escuchar con el señor Juan Javi Hernández qué pasó ayer y qué es lo que se planteó allí por la Fiscalía de Ponce. Buenos días, Javi Hernández. Buenos días y gracias por la oportunidad y gracias por la oportunidad que siempre nos da Miguel de poder llevar esta información para el beneficio de todos los titulares y los que residen en condominios mixtos y residenciales. Ayer se llevó una controversia del condominio Torre de Oro, y esto es una controversia seria, esto lleva años, porque aquí una ley de condominio se enmendó en agosto del 2020. Esta ley de condominio tiene unos errores en la ley y unos errores graves
donde aquí esta ley la hacen para beneficiar a unas particularidades donde aquí las personas ocupan unos puestos, antes eran demandables por el fraude y otras cosas más. La ley los elimina, le da mucho poder a estos miembros de junta y administradores, y lamentablemente estas leyes están hechas para que el que la mandó a hacer beneficie al que la mandó a hacer. Como ahora salen carros eléctricos y salen los que hicieron o mandaron a hacer la ley o protegen la ley y quieren vender carros eléctricos. Específicamente me voy a suscribir al condominio Torre de Oro. En condominio Torre de Oro, desde el 2018, allí había alegadamente y aparentemente un administrador que ocupaba el puesto siendo abogado. Y este abogado, que ayer fue acusado y se va a ir en alzada, se llevan los delitos de fraude, se llevan los delitos de... Le voy a explicar bien los delitos para que los tenga, porque estos delitos están bien claros. Fue fraude, traspaso y posesión. Él lo que hizo fue que hizo una escritura de él para él y se apoderó de un apartamento que tenía dueño, el apartamento 301 del condominio Torre de Oro. Ese apartamento le pertenece, según en el estudio de título, a Gil Nieves Estanzola. A Gil Nieves Estanzola y a su esposa, donde su esposa se llama Bessie Saharaí Santos Benítez, y son vecinos de San Juan. Y este señor, según la entrevista ayer que tuvimos con Jay Fonseca, se le envió la escritura para que ellos vean la copia de la escritura, donde aquí este señor se hace dueño de este apartamento, pero este apartamento tiene una evidencia contundente, que es un apartamento que estuvo desalojado, estuvo sin usarse en mucho tiempo, lo pone nuevo, puerta nueva, gabinetes, muebles, todo nuevo. Todo nuevo. Y entonces este señor, que es abogado, también hace y comparece al Consejo de Titulares, don Walter Bodén, mayor de edad, casado y empleado vecino de Mayagüez, firmando este acuerdo de pago, y lo hace a nombre, el acuerdo de pago lo hace a nombre de doña María Alexandra Berlinger y Genes, por un pago de 12,539. O sea que el licenciado Nelson Gustavo Rosario ese es el licenciado acusado de fraude. Ese es el licenciado acusado de fraude, de alegadamente y aparentemente posible fraude, porque él va al CRIM y hace el cambio de dueño. Y él tiene la escritura, él tiene unos elementos que prontamente el sumario fiscal y el Ministerio Fiscal lo va a sacar, porque ahora vamos en alzada. Entonces llevan este caso. Primero habían dicho que era Jari Padilla el abogado. Jari Padilla nunca compareció. Por la tarde van a radicar los cargos, aparece unos abogados, incluyendo a este fiscal que lo mencioné mucho esta mañana, que era fiscal en Ponce y renunció. Él llevaba casos criminales, se me olvida el nombre, y lo acabo de mencionar en muchos momentos, pero llega este abogado con otros 3 más, y esto es regla 6. Y lamentablemente, tú en regla 6, el juez Ángel Candelario le tuvo que haber pasado la mano porque la evidencia es contundente. Aquí hay un fraude, aquí hay un traspaso de documentos, aquí hay unos documentos falsificados, un apartamento nuevo, y viene como buena defensa, tú sabes. Howie, una pregunta. ¿Las personas que aparecen como dueños de ese apartamento están vivas, murieron? ¿Qué pasó con ellos? Uno de ellos falleció y él pone en la escritura que él lo compró en el 2015, cuando empezó a trabajar en el 2018, y él pone que lo compró esa persona y lo pone soltero cuando esa persona es casada. Y lo pone que lo firmó en Vieques y que dio $20,000 de pronto. Okay. Y eso es una prueba sólida, porque lamentablemente la prueba, aparte de ser sólida, dice que él lo compró y él lo puso a su nombre y después se lo pasa esto se llama comparece al Consejo de Titulares en acuerdo de pago, como si fuera donación por inquilina.
a su pareja. Ok. Y esto es algo que hay que llevarlo a los foros pertinentes y hay que llevarlo a todos los foros, porque lamentablemente tú puedes ser un abogado de defensa, bueno, hizo su trabajo y no hay problema, pero la regla 6 no es un mini juicio, allí se tardaron 2 horas. Y lamentablemente el juez Ángel Candelario de Peñuela le pasó la mano. Yo todavía no entiendo eso, pero la fiscal allí pidió irse en alzada, y en alzada pues van a haber otros méritos. El Ministerio Fiscal tiene una prueba que es contundente y seria y la demostrará allí en su momento. La pregunta es, ¿hubo esa compra de $20,000? ¿Eso se dio? ¿Hay testigos? ¿Cómo es el asunto aquí? Bueno, el Ministerio Fiscal tiene testigos. ¿De? Tiene su base de información, y no solamente testigos. Hay agencias que en su momento irán a declarar allí. Los testigos irán a declarar las personas que el Ministerio Fiscal citará, incluyendo a la policía con su trabajo excelente. Y yo felicito a la Policía de Puerto Rico del CIC de Ponce, y felicito a la fiscal de distrito y a la fiscal que está llevando el caso también. Y yo felicito a todos los que han hecho este trabajo, y que se ha hecho justicia, y que todo el pueblo de Ponce sepa que aquí se va a hacer justicia, porque tú no llegas a un puesto para coger lo que no es tuyo. O sea, Y este abogado no es de Ponce, es de Hormiguero. Howie, cuando tú dices que él llegó a un puesto, él llegó a ser presidente de la Junta de Directores del condominio, ¿es lo que tú planteas? No, él llega a un puesto como administrador, y quien lo trae es un señor que se llama el licenciado Carlos Cabrera Colón, que lo trae a Ponce porque él va a representar un titular. Y de titular se adueñaron de un condominio y demandaron a una titular caprichosamente y selectivamente, como por cobro de deuda. Y lamentablemente ese cobro de deuda llegó a lo que está llegando ahora, que la evidencia es tan contundente que le querían callar la boca a la señora que hizo la querella en el Supremo contra este abogado, y el abogado se presta para decirle al otro juez que confundió que en la oficina del inspector notarial lo había exonerado de esa escritura. Si esa escritura no está en su protocolo y la hizo de él para él, ningún abogado se puede hacer una escritura de él para él. O sea, ¿quién hizo la querella en el Tribunal Supremo? La señora Ana Valentín, que es titular de allí, del edificio comercial. Y ella le... Howie, se fue la voz. No se oye. Y esa oficina ya la compró, porque ella fue administradora por mucho tiempo. Howie, se fue. Estoy aquí. Sí, porque en un momento se interrumpió la voz, no se escuchaba. Que la señora... No, estoy aquí. Me estabas hablando de la señora. La señora radicó la querella en el Tribunal Supremo. Ella es titular allí, ¿verdad? Correcto, y esa querella está bajo investigación del tribunal, la cual el señor Nelson Gustavo Rosario contestó y está bajo las investigaciones. Y yo imagino que la Oficina del Procurador General está esperando unos procedimientos, la cual aquí no hay nadie exonerado. Nadie. Y lamentablemente... Se fue la voz, Howie. Creo que estamos muy presentes. Howie, ¿me oye? Te escucho muy bien. Es que le estás dando al micrófono y se detiene, no se oye. No, yo no le estoy dando al micrófono, yo estoy aquí. Las cosas son muy premativas, y el abogado de defensa que fue ayer a defenderlo, lo felicitamos, hizo su trabajo, pero lamentablemente no dijo la verdad, y la verdad está ahí, que hay una escritura, se apoderó. Yo voy a ver qué él va a hacer ahora cuando llegue al apartamento. Mira, yo me imagino que la persona que está viva, ¿quién es la persona que está viva que es dueño del apartamento? La esposa y sus hijos. Y sus hijos. Y ellos están reclamando, ¿verdad? Ellos son parte de todo esto. Bueno, ellos en su momento, el Ministerio Fiscal los presentará, porque me imagino que será una evidencia de ellos, pero lamentablemente ese apartamento tiene dueño. Tú no llegas de la noche a la mañana y tú te sientas allí y tú te adueñas de todo lo que no es tuyo, menos siendo administrador, tú no puedes. Se fue la voz, Howie. Se fue la voz. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esas cosas. Se fue la voz otra vez. ¿Me escucha? Es que se va la voz, yo no entiendo, no sé por qué.
Pero qué raro. Ahí. Tiene que Mira, dejar mira la ahora. cámara fija para que no se interrumpa. Espérate un momento. Lamentablemente ningún abogado de defensa puede ir a plantear unas cosas allí en regla 6, menos meterle 4 abogados allí, que allí llegaron 4 abogados en una sala y tardaron 2 horas. Esos mini juicios hay que acabarlos. La fiscal sometió sus declaraciones juradas, sometidas. Ahora lo piden alzada y de Alfonso Torres, que fue el abogado que vio el caso. Antes era el cuco de los criminales, antes metía preso a los criminales. Ahora es el cuco de los que son inocentes. Y yo le pido a Ildefonso Torres que lo felicite y que haga su trabajo. Él es profesor de la Escuela de Derecho de la Católica. Él es un padre muy bueno, personas muy buenas, gente reconocida en nuestro país. Pero lamentablemente la verdad va a prevalecer. Y Ildefonso Torres sabe que la verdad va a prevalecer. La confusión que él hizo ayer al juez Ángel Candelario, que fue el que vio y presidió esa vista en regla 6, sabe que le pasó la mano. Este juez le pasó la mano. Y ahora en alzada, pues me imagino que el condominio Torre de Oro se verá con mejor posición de demostrar, con toda la evidencia que tiene el Ministerio Fiscal, que es contundente, una prueba contundente y seria, porque nadie hace una escritura y se apodera. Y no solamente eso, él dice que él no hizo nada de eso. Y cómo el apartamento tiene luz, y cómo el apartamento tiene unos beneficios, y cómo el apartamento tiene puertas, gabinete, todo nuevo por dentro, cuando un apartamento que no vivía nadie. Tiene unos herederos, tiene una dueña. Y él lo está alquilando, lo va a alquilar, lo vive allí, él vive alguien. No, allí. él dice, en el escritor él dice que él es el dueño y que él lo compró por 20,000 pesos, que lo firmó en Vieques, cuando los titulares vivían en San Juan según el estudio de títulos, porque esto tiene dueño y esto fue una escritura hecha desde hace mucho tiempo. Esto es una escritura hecha por un abogado que prácticamente dice aquí por la esposa Rodríguez, hipoteca constituida, por Wendell W. Colón del Ponce Federal Saving Association Puerto Rico. Y esto fue en el 1983. Y vence el 1 de diciembre del 2012. O sea que el que compró este apartamento por 23,800 fue Gil Nieves Estanciola y casado con Bexy Saharaí Santos Benítez. Okay. Este apartamento tiene dueño, este apartamento no es del licenciado Nelson Gustavo Rosario. Y todavía vienen unas investigaciones de atrás para adelante. Señor periodista, vienen unas investigaciones y vienen otras cosas que vienen de otros foros. Pues yo voy a ver que cuando todo eso salga, el mismo abogado que lo está defendiendo, Ildefonso Torres, pueda demostrarle también al Ministerio Fiscal y a las otras personas que van a componer las demás investigaciones que él va a hacer con eso cuando se demuestre todo lo contrario, no solamente en ese condominio, en otros condominios donde él ha estado, donde en el condominio Ponciana cobró hasta $11,000 con un edificio cerrado y se le mandó una carta de cobro y él hasta el día de hoy no ha pagado, pero en su momento todos son documentos públicos y nada más que la verdad. Y Ildefonso Torres sabe que la verdad es sobre la verdad. Y tú no debes confundir al juez. El juez, Ángel Candelario, le pasó la mano. Y la fiscal allí mismo dijo, me voy en alzada. Y el juez dijo que no tenía calendario para ver la alzada. Pero cuando se dé la fecha de alzada, se lo diré a ustedes. Howie, aquí de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para poder recapitular, ¿verdad? Y estamos hablando de... Este es parte, ¿verdad? Este abogado, de acuerdo con lo que ustedes han planteado, que esto es parte de una serie de abogados que se aprovechan de los condominios, ¿verdad? Se meten en los condominios y explotan a estas comunidades y obtienen un beneficio de manera ilegal o de manera abusiva. Ese es el planteamiento. Miguel, y es la realidad lo que usted está diciendo, como yo le digo a la secretaria del DACO, Lizuanés, que es mi amiga, estudió conmigo en la Colón en Ponce. DACO no tiene capacidad ni moral ni jurídica y Pedro González lo deben investigar. ¿Por qué? Porque aquí estos abogados promueven de que se radique todo en DACO y DACO no te da una remuneración si tú ganas los casos. Entonces, ¿para qué tú inviertes chavos en DACO si tú no tienes una compensación para atrás? Entonces, estos abogados le cobran al condominio miles de dólares, inclusive el licenciado Carlos Cabrera Colón, que hay una presidenta allí nueva que no ha hecho nada, no ha hecho transición y está tapando todos los entuertos. Y en su momento, ese condominio Torre de Oro, Miguel, no tiene ni agua.
en el área comercial, debe 14,000 pesos. Y uno de los miembros de la Junta, que es una secretaria, la cogieron con un pillo por tarde por eléctrica. Y esa presidenta titulares lo que ha hecho es tapar. Y en su momento se va a saber de dónde están cogiendo el agua de un pozo y no tienen permiso para sacar agua del pozo. Recursos Naturales no tiene una licencia allí para sacar agua de un pozo y DACO no tiene jurisdicción en nuestros casos porque no tiene personas especializadas. Lo que pasa es que al licenciado Cabrera le gusta que vayan al DACO porque son chavitos que él se mete, ellos son abogados, tienen 24 horas para hacer el documento, pero en su momento el licenciado Cabrera va a caer en donde tiene que caer. Bueno. Y la justicia es divina. Y ya los bolsillos de los titulares ya no dan más. ¿Por qué no legislan para defender a los titulares que no tienen dinero? El gobierno no puede seguir metiéndose en nuestras propiedades. La ley 5 dice que el DACO es para los consumidores. Nosotros no somos consumidores, nosotros somos dueños de propiedades. No tenemos que estar en el DACO y la secretaria me da mucha pena, pero el juez Pedro González lo debe investigar y la licenciada Cristina Ojel, juez administrativa, también porque se tardan mucho. Yo tengo un caso del 2019 05331, que lleva desde el 2019 y yo no lo he resuelto. Todavía estoy esperando una sentencia parcial para continuar los procedimientos del condominio Torres San Miguel, que también tiene una situación seria donde el presidente Manuel Mellado, el papá de la juez Carla Mellado de Bayamón, es el que preside aquello allí y nosotros tenemos una demanda y ese caso está en Bayamón cuando no puede estar en Bayamón, se supone que está en San Juan. Okay. Pero el manipuleo y esas cositas, en su momento, la justicia va a llegar porque no es llevarle lo que no sea a los titulares, es que la verdad va a prevalecer. La justicia es divina. Oye, Howie, pues vamos para recapitular, ¿verdad? En el caso del condominio Torre de Oro, donde ayer la Fiscalía de Ponce acusó al señor Nelson Gustavo Rosario de fraude, allí la determinación en regla 6 fue no causa, ¿verdad? Va a ir en alzada la Fiscalía. Causa, pero le radicaron cargos a él y a su pareja, a la señora María Alexandra Berlingeri Genes. A los dos le radicaron fraude, a ella le radicaron, me imagino, con unos cargos diferentes, y a él traspaso y posesión de documentos, inscripción documentos y documentos de fraude y apropiación ilegal, artículo 182, tú sabes. ¿Por qué tú te apropias de algo que no es tuyo? Lo que pasa es que van asustados sabiendo que hay una evidencia contundente. Vuelvo y te digo, Miguel, si llegas a ver el apartamento, te quedas bobo. Inclusive, ahí hay un apartamento, que es el apartamento del hermano de Charles Cupril, que gracias al licenciado Barnesé se logró, está a nombre del condominio y se lo vendieron a un señor que se llama Franklin Belén de Cabo Rojo. Él fue y hizo la escritura, pagó CRIM y todas esas cosas. Mira, se fue la voz. No se oye. Automáticamente. Ajá. Aló. Para que sepas esto nada más, mírame aquí. Sí. Ese abogado presentó esa escritura de noche en el sistema Caribe y la registradora se la notificó. Envíeme la minuta donde el consejo aprueba la venta de esta propiedad. Okay. Y esa propiedad no la pueden vender ni inscribir. Eso es otras cositas bien buenas que en su momento van a aparecer. Y yo voy a ver qué él va a decir. Porque quien aparece registrándola y retirándola es él. Tenemos la evidencia. Vamos a ver cuando salga esa investigación también, a ver qué va a pasar. Muy bien. Pues Howie, me parece, ¿verdad?, que hay que esperar, ¿verdad?, por los próximos capítulos de este caso, que la Fiscalía va en alzada, ¿verdad? Y tú dices que se va a presentar toda la evidencia ahora. Se va a presentar toda la evidencia con sus testigos. Me imagino que el Ministerio Fiscal citará a todo el mundo que tiene allí y demostrará su caso, porque yo confío en la Policía de Puerto Rico, confío en los fiscales de Ponce, incluyendo la fiscal de Distrito Mayor Lillel Bonini, la fiscal Pietri, y confío en que el secretario de Justicia y la jefa de los fiscales tienen los mejores recursos para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Yo me siento muy orgulloso de todo lo que hizo la fiscal ayer y la fiscal de Distrito, y todos los trabajos que se han hecho son correctos y tienen evidencia contundente. Pues muy bien, gracias Howie, ¿verdad?, por habernos dado esta
noticia, ¿verdad? Del evento que ocurrió ayer, porque eso ocurrió ayer en la noche, ¿verdad que sí? La vista fue en la noche. Correcto, lo radicaron por la tarde y salimos casi por la noche, pero el no causa no nos desanima, al contrario, nos da más fuerza porque no vamos a seguir dejando que administradores que sean abogados ocupen puestos para que se apropieren de lo que no es de ellos. Porque un abogado de hormiguero no tiene que venir a Ponce a apropiarse de nada. Y nada, pendiente porque hay otros movimientos de unos casos que están ahí, que vienen de atrás hacia adelante. Y en su momento me imagino que también le preguntarán qué pasó aquí. Muy bien. Pues gracias, Howie, de verdad. Vamos a estar atentos y esperamos que ¿sabes cuándo va a ser la vista en alzada? Estamos esperando esa vista en alzada y inmediatamente te dejo saber la fecha, como a todos los medios, como a Rubén Sánchez, a Jay Fonseca, le voy a estar diciendo todo y cuándo va a ser la fecha en alzada. Estamos muy contentos y muy orgullosos de todo lo que está pasando. Y como portavoz del condominio Torre de Oro, yo estoy hablando aquí libre y voluntariamente y en mi carácter personal, y yo hago esto porque hay que velar. Don Miguel, esta gente son de la tercera edad. Aquí hay un abuso constante. Y le están vaciando los bolsillos a los condominios porque saben que ahí hay dinero para poderse pagar sus gastos y lo que hacen es crear crisis para mantener sus bolsillos. Y esto es una seria idea. Pero tranquilo, porque esto se va a acabar ya mismo. Muy bien. Yo espero que cuando el Foro Federal haga su trabajo, yo voy a ver qué van a hacer los cucos. ¿Qué van a hacer los cucos? Muy bien. Pues muchas gracias, Howie. Hablaremos pronto. Gracias, don Miguel. Gracias a todos, a tu teleaudiencia y gracias a todo su personal y a su plataforma. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Bien. Bueno, pues ya hemos visto, ¿verdad? Este capítulo, ¿verdad? De este caso en Ponce, en el condominio Torre de Oro, que va a tener una vista en alzada, ¿verdad? Están acusando a este abogado Nelson Gustavo Rosario de fraude con su esposa, ¿verdad? María Berlingeri. De manera que, como bien ha dicho Howie, esto alegadamente, ¿verdad? O según ha dicho él, son personas que son abogados, ¿verdad? Él es abogado, se convierte en administrador de un condominio y alegadamente se apropia de una propiedad, ¿verdad? De personas de la tercera edad, ¿verdad? Que están indefensos, ¿verdad? Y que pues tienen unos recursos económicos. Eso está ocurriendo de manera acelerada y en muchos capítulos en Puerto Rico, donde estas personas son explotadas por estos administradores, ¿verdad? Fatulos de condominios. No, este no es el único caso que yo conozco otros. Pero vamos a ver en qué termina esto. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, vamos entonces a entrevistar al licenciado Omar Saadé Jordán, ¿verdad?, que es uno de los abogados de 6 organizaciones que han estado radicando un mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ¿verdad?, para que el gobierno cumpla, ¿verdad?, con su propia reglamentación y ordene, ¿verdad?, a las agencias como el negociado de energía y el Departamento de Desarrollo Económico para que se cumpla con la reglamentación que le ordena al gobierno ubicar los proyectos de energía renovable en terrenos en desuso, ¿verdad?, como vertederos, estacionamientos, terrenos contaminados, para no utilizar terrenos agrícolas. Ese caso se radicó, se vio una vista recientemente y el pasado 25 de octubre, el juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan se declaró sin jurisdicción, ¿verdad? Básicamente el juez sostuvo que los acusados, que el tribunal no tiene jurisdicción porque la entidad que tiene competencia para esto es el negociado de energía, ¿verdad? Y que ellos, los que estaban demandando, debían de ir al negociado de energía para hacer sus reclamos y que si el negociado de energía entonces
no actuaba, pues entonces ellos deberían de conseguir una vista en el tribunal apelativo para conseguir el proceso como debe ser. Eso fue lo que planteó el juez, ¿verdad? No obstante, yo estuve hablando con el licenciado Omar Saadé Jordán y increíblemente el licenciado me plantea que como parte de los escritos que se le presentaron al juez, ¿verdad?, está la evidencia de que ellos sí fueron al negociado de energía y el negociado de energía se declaró sin competencia. O sea, que no tiene jurisdicción a los reclamos que ellos están haciendo. Increíble este caso. Vamos a hablar con el licenciado. Licenciado Omar Saadé Jordán, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Saludos a usted y a las personas que nos escuchan. Muy bien. Bueno, licenciado, el caso se está tornando interesante porque el juez Cueva básicamente dijo pues que no tiene jurisdicción, ¿verdad?, el tribunal, que la entidad con competencias es el negociado de energía y les recomendó que ustedes fueran allí. Pero usted me dice que ustedes fueron allí, que estuvieron en el negociado de energía y que el negociado de energía se declaró sin jurisdicción a los reclamos de ustedes, ¿no es así? Sí, correcto. En ese sentido, pues la sentencia pues nos tomó por sorpresa, pues porque se concluye precisamente que el negociado, la entidad que tiene que atender el reclamo nuestro, es decir, que tiene que analizar si deben de establecerse los proyectos industriales en la Reserva Especial Agrícola, conforme al plan de uso de terreno y conforme al plan de uso de terreno. Sin embargo, ya habíamos acudido al negociado y precisamente el negociado entendió que no podía aplicar el plan de uso de terreno en ese análisis inicial por entender que no tenía jurisdicción y por entender que no tenía lo que le llaman, ¿verdad?, el expertise, ese conocimiento para aplicar o no el plan de uso de terreno. Eso fue lo que planteó el negociado de energía. Licenciado, eso fue lo que planteó el negociado de energía. Sí, el negociado de energía ha planteado consistentemente que ellos no tienen jurisdicción para analizar y evaluar si se pueden o no ubicar los proyectos industriales en la Reserva Especial Agrícola. Si es que el efecto de la sentencia es sumamente perjudicial para la ciudadanía porque dejan a la ciudadanía sin un foro en que se atienda el reclamo en sus méritos. Y sobre todo se hace de una manera bien inesperada, pues porque tampoco se discutió la importancia que tiene la ley que crea la reserva. Eso no se discutió en la sentencia. Pero también es sorpresivo, pues porque en la vista argumentativa, la doctrina que se invocó en la sentencia no fue un objeto de discusión, ni mucho menos el tribunal indagó, ni mostró preocupación, ni planteó que eso era y se iba a aplicar esa doctrina para declararse sin jurisdicción. Todo lo contrario, durante la vista argumentativa el tribunal se enfocó precisamente en los méritos, en si se había cumplido o no con ese análisis de analizar los lugares, cuáles son si se han identificado los lugares aptos para este tipo de proyectos. Entonces el juez, ¿verdad?, fundamentalmente lo que dice es que la Asamblea Legislativa ha reconocido que la entidad que tiene el expertise para tomar estas decisiones es el negociado de energía, y él dice en su sentencia que ustedes lo que le están solicitando es que el tribunal se sobreponga sobre el negociado de energía, que es el que tiene el expertise, ¿verdad? Pero increíblemente sí, el negociado de energía dice que tampoco tiene el expertise para adjudicar la reclamación según el plan. Esa es una de las grandes contradicciones de la decisión, y en realidad aquí no se está solicitando un expertise ni mucho menos, sino lo que se está solicitando consistentemente es que se cumpla con la ley, que se cumpla con esa planificación que ya se delineó
designando la Reserva Especial Agrícola, porque según la propia ley son terrenos que son imprescindibles para el país. Son terrenos que se designaron para su conservación y para su preservación. Y pues eso es claramente incompatible con los lugares aptos que contempla la Ley de Política Pública Energética, que nos habla, pues, como usted dijo anteriormente, de vertederos y lugares pues ya contaminados e impactados. Y el problema fundamental es que no se aplica el plan de uso de terreno, no se aplica las restricciones que ya existen, y respecto a la Reserva Especial Agrícola y se crea un impacto tremendo al país porque se afecta las metas del país respecto a la agricultura, la economía, la seguridad alimentaria, y sobre todo sin que se haya cumplido con ese ejercicio que requiere la ley de identificar los lugares aptos. Sí. En este momento ya ustedes han decidido si van a pedir una reconsideración al juez o si van a ir al apelativo. Sí, se está trabajando en una reconsideración. Se le va a solicitar al tribunal que modifique su dictamen, porque pues aquí hay muchas razones por las cuales se debe reconsiderar. Entre ellas el tribunal en realidad tiene que hacer un análisis de todas esas razones de interés público que se mencionaron en el mandamo, en la demanda, y no fueron objeto de discusión alguna en la sentencia. Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque el juez Cueva ha tomado otras decisiones, ¿verdad? Muy parecidas a esta, es decir, se declara sin jurisdicción, ¿verdad? Llevan el caso en alzada al apelativo y entonces o al Supremo, y entonces estos tribunales le ordenan a él que decida, entonces el juez decide. ¿No le parece a usted que haya algo de eso aquí? O sea, él haya utilizado la vía de declararse en jurisdicción para que entonces un tribunal de mayor altura le ordene que decida y entonces él tomará alguna decisión. Es decir, me están ordenando que yo decida, pero tengo que decidir. Uno pudiese decir esto, pero yo creo que aquí lo importante es enfocarnos en el efecto sumamente injusto y contradictorio de la sentencia. Cómo el tribunal va a enviar a la ciudadanía a un proceso y para atender un reclamo sobre el cual ya esa agencia se declaró sin jurisdicción. Esto es la continuación de un problema bien serio que tenemos en el país, de falta de acceso a foros que fiscalicen los proyectos y al mismo gobierno. Y mientras tanto, el problema es que se continúan considerando sistemáticamente toda una serie de proyectos industriales en zonas que ya están delimitadas para su preservación, por su importancia para la agricultura, para la economía del país, según ya se ha reconocido. Y es muy peligroso para el país, porque lo que está detrás es que la ciudadanía no pueda tener un foro administrativo ni judicial para impugnar y cuestionar toda una serie de actos, todo un patrón de incumplimiento craso y evidente con la ley. ¿Por qué no se enfatizó en la importancia de las leyes que se invocaron en el mandado y que le aplican a todas las agencias y a toda persona? Sí. ¿Por qué se dejó ese análisis afuera? Sí. Bueno, sobre todo, ¿verdad?, que llama la atención que el juez no ha querido tomar una decisión a la luz de esas leyes,
en contra de la política pública del gobierno, de la política pública energética. Eso es lo que estamos hablando. El juez ha sido genuente de tomar una decisión en contra de la política pública energética del gobierno. ¿No le parece que es así? Sí, definitivamente. Definitivamente, y contradictorio con toda la trayectoria que tienen las organizaciones acudiendo al negociado e insistiendo precisamente en que tienen que atender el asunto. El efecto es dejar a las personas sin foro. Entonces la ciudadanía, pues el país tiene un problema muy serio ahora mismo por la falta de acceso a los foros administrativos y judiciales. Okay. Respecto a este y otros temas. Durante el caso salió a relucir, ¿verdad?, que el Departamento de Desarrollo Económico pues no hizo el informe, ¿verdad? No identificó los lugares aptos, ¿verdad? Que me parece que eso es una parte importante del caso, ¿verdad? Que tenía esa responsabilidad y no lo hizo. Ellos dijeron, los abogados del Departamento de Desarrollo Económico plantearon que sí lo habían hecho, pero no de la manera que los abogados de los demandantes querían, que era que se presentara un informe. Entiendo que después de esa vista se entregaron una lista de los lugares que alegadamente que se habían considerado. ¿Es así? No, el DEC nunca ha cumplido con la ley. ¿Por qué? Porque nunca ha sometido las conclusiones identificando los lugares aptos para viabilizar precisamente estos proyectos de energías renovables. Entonces, el tribunal estaba particularmente interesado con ese punto porque la ley es bien clara. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el DEC, tiene la obligación de identificar los lugares aptos, someter unas conclusiones al negociado y asistir al negociado en esta encomienda. ¿Cuál es el efecto de la sentencia? Pues que eso queda en nada. Queda en nada esa obligación que tiene el DEC. El tribunal se rehusó a atender los méritos de esa obligación, ese incumplimiento clarísimo del DEC con la ley, y que fue objeto de mucha discusión y preocupación durante la vista argumentativa. Sí. Entonces, en realidad es contradictorio y no tiene sentido alguno el resultado de la sentencia a la luz de lo que había sucedido en la vista argumentativa. El DEC no ha presentado sus conclusiones ni tampoco ha identificado los lugares aptos. Un día antes de la sentencia, el negociado lo que sí sometió es una lista que parece que le enviaron algunas agencias estatales y federales sobre lo que pudiesen ser algunos lugares para instalar los proyectos industriales, pero es una especie, esa información que proveyó el negociado es una especie en realidad de burla a lo que era el procedimiento y tenía la intención pues de derrotar, ¿no? De derrotar el remedio que estaba ante el tribunal. Y decimos eso porque lo vemos como un ejercicio pro forma, y todo con el fin ulterior de en realidad no cumplir con el plan de uso de terreno. Lo que está detrás de todo esto es una evasión total a cumplir con las restricciones que impone la ley que crea la Reserva Especial Agrícola. Son todas estrategias. Incluso el gobernador acudió a los medios durante esta semana y otras semanas. Fueron unos proyectos y todo lo que está proyectando el gobierno es que esto tiene poco impacto, etcétera. Pero lo que no están diciendo es que están violentando directamente la ley de la Reserva Especial Agrícola. Saben que esa ley, esa Reserva Especial Agrícola se creó para preservar esos terrenos.
ante la pérdida inminente, dice la ley, ante la pérdida, el peligro inminente de la pérdida de tierras agrícolas. Son reconocimientos que ya nos da la ley y que sencillamente se quieren obviar. Sí, para toda una serie de proyectos con implicaciones muy graves para el país, porque estamos hablando de proyectos industriales con unas extensiones enormes de terreno. sí. Miguel, Ajá, Carlos. yo tengo una pregunta, unos comentarios al licenciado. Licenciado, el agrónomo Carlos Flores, saludos. Saludos. Yo puedo entender que el que se supone que fuera el mayor defensor de los terrenos agrícolas, en este caso, sería el secretario de Agricultura, no los esté defendiendo porque obviamente él está implicado en el asunto. Él es uno de los que tiene, él y su familia, un proyecto de placas energéticas en uno de los terrenos agrícolas del sur. Y yo entiendo que por razones que lo benefician a él, pues él ya se dio esa defensa de los terrenos agrícolas porque está agenciando su negocio para él. Ya eso lo podemos entender, eso está adjudicado. Ahora, en el Departamento de Desarrollo Económico y otras agencias, se me hace bien difícil creer, y esto lo tiene que ver un juez, que no tengan el peritaje cuando el Departamento de Desarrollo Económico, dentro de su organigrama, tiene una oficina de asuntos energéticos, que es donde están los expertos que trabajan con todo esto de energía. El DEC tiene esa oficina, que esa oficina antes estaba separada del DEC, pero ahora está dentro del organigrama del Departamento de Desarrollo Económico, y son las personas que yo utilicé precisamente para que me ayudaran en un proyecto que hicimos con placas solares en fincas individuales, donde dejamos instaladas sobre 140 proyectos en vaquerías, en beneficiados de café, en hidropónicos, proyectos bien bonitos que están funcionando hoy día. Ahí invertimos cerca de 10 millones en levantar esa infraestructura que no se siguió, ¿ves? Pero todo eso se hizo a través de esa oficina. Ellos fueron los que hicieron los planos, los que nos ayudaron en las subastas y los que certificaron los proyectos. Así que el que digan que no tienen el peritaje, por lo menos desarrollo económico, me cuesta creerlo porque ellos tienen los expertos allí. ¿Qué comentario usted tiene? Sí, que en este caso el asunto del peritaje no es una justificación válida definitivamente para que el tribunal se declare sin jurisdicción. El tribunal tiene jurisdicción para ordenarle a una entidad que cumpla con su deber, que en este caso es identificar los lugares aptos. Y también, según reconoció en la sentencia, tiene la facultad y el deber de hacer una lectura integrada entre la ley de política pública energética, ¿verdad?, que le exige identificar los lugares aptos, pero también de la ley que crea las reservas y del plan de uso de terreno. ¿Cómo es que se pretendan identificar los lugares aptos sin mirar y sin considerar el plan de uso de terreno, el plan principal de planificación del país? Y es que lo que está detrás es una voluntad expresa para violentar la ley, una voluntad expresa del gobierno, tanto del negociado como del DEC. Estamos de acuerdo. Entonces, pues, aquí se están aplicando esta doctrina de autolimitación judicial, de quién es el que tiene expertise, pero claramente son inaplicables, y aquí lo que está detrás es una interpretación de derecho que el tribunal hizo parcialmente y que tenía que hacerlo en su totalidad. ¿Por qué decimos que lo hizo parcialmente? Bueno, pues porque le dice al negociado que le corresponde analizar si establecer o no los proyectos industriales en la Reserva Especial Agrícola,
pero entonces lo que tenía que hacer no era desestimar, era bajo esa misma premisa exigirle que se cumpliera con la ley, que ellos identificaran los lugares aptos y que excluyeran estos terrenos, porque están designados por ley para su preservación. Fíjense también, por ejemplo, que gran parte de lo que ellos plantean es que había un exceso de terrenos de la Reserva Especial Agrícola, cuando por ley es una reserva que está hecha no solamente para preservarse, sino para preservarse y expandirse, porque eso es una ley que le exige a las próximas reservas agrícolas que se designen, que se van a formar parte de esa reserva especial agrícola que está reconocida en ley y en el plan de uso de terreno. O sea que lo que están diciendo las agencias, mira, aquí hay terrenos de más, y eso conflige directamente con lo que dice la ley, porque la ley no habla de un peligro inminente de pérdida de tierra agrícola. Entonces, detrás de todas estas teorías sobre jurisdicción, facultad, etcétera, lo preocupante detrás de todo esto es que se le está anunciando al tribunal la postura ilógica, incoherente, de no respetar la ley, y a pesar de eso incluso se remite el reclamo a otro foro que ya se había declarado sin jurisdicción para atenderlo y que ya le había dicho el tribunal incluso que no tenía ese peritaje para aplicar la ley. Así que sí, la sentencia en ese sentido pues es bien perjudicial, es frustrante y es sumamente injusta y sorpresiva. Okay. Entonces, licenciado, ¿estarán haciendo sus planteamientos de reconsideración próximamente, la semana próxima, cuándo? Sí, próximamente, sí, la semana que viene, sí. Ok. Pues vamos a estar atentos a ver qué ocurre, qué va a hacer el juez entonces Anthony Cuevas ante esos reclamos, y vamos a ver que entonces luego ustedes deciden con respecto a lo que decide el juez, ¿verdad? Porque el juez puede considerarla, ¿verdad? O declararla no al lugar. Sí. Correcto, sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues licenciado, muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy, ¿verdad? Esta noticia, ¿verdad? Que no ha surgido en los medios sobre la decisión contradictoria del juez Anthony Cuevas, ¿verdad? Sí. Y su renuencia, ¿verdad?, de decidir en contra de la política pública energética del gobierno, que es básicamente, porque lo que ustedes plantean es que si fuese a decidir correctamente, tenía que aplicar las leyes que protegen las reservas agrícolas. ¿Es así? Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciado, y estaremos atentos a lo que ocurra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café y por la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos con Carlos Flores. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora con Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y a todos los que fielmente escuchan a Informe Semanal. Aquí con un poquito saliendo de la monga esta de 24 horas, pero para adelante, estamos fuertes todavía. Si no, te oyes bien, no te oyes Sí, afónico. gracias. Bien. Oye, Carlos, ¿qué te pareció esa entrevista con el licenciado? El licenciado plantea unos puntos duros, ¿verdad?, con respecto a la decisión del juez Cuevas, ¿verdad?, la renuencia del juez Cuevas a aplicar la ley, que es básicamente lo que está diciendo
el licenciado Saadé Jordán. Pues contundentes sus expresiones y estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? El licenciado Omar Saadé, que es el que está llevando este caso en representación de un grupo de organizaciones, presentaron su caso y el juez Anthony Cuevas, que yo considero que es un buen juez, pero en ocasiones ya ha hecho esto en veces anteriores, no ha tomado la decisión, tienen que ir en alzada y cuando otro tribunal de mayor jerarquía le ordena que tome la decisión, entonces tienen que entrar en los méritos de la controversia y tomar las decisiones. Aquí yo creo que va a pasar lo mismo. El juez va a tener que entrar en los méritos de la controversia, porque el juez entiende, y yo creo que aquí es que entra el error, que el tribunal no tiene jurisdicción porque hay unas agencias que por ley se le dio la encomienda de planificar, de organizar, de acuerdo al plan de uso de terreno del 2015, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en distintos lugares en Puerto Rico y en reservas agrícolas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Cuando en este caso lo que hizo el gobierno fue recibir propuestas de distintas personas que querían instalar proyectos de placas solares porque hay una euforia, hay unos fondos federales y está todo el mundo por ahí buscando terrenos agrícolas, pues sorpresivamente muchos de esos proyectos, y según la licenciada Ruth Santiago, que ella es integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, ella menciona que de los proyectos que se han aprobado en esta primera fase, el 79% de esos proyectos se ubican en terrenos agrícolas. Pero entonces, cuando la Agencia de Asuntos Energéticos ve esto, los aprueba, sin ni siquiera entrar a considerar que esos terrenos tienen unas restricciones. No son para proyectos industriales, son para proyectos agrícolas. Y los proyectos de placas solares no son compatibles con la actividad agrícola. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es cómo el gobierno está pasando una aplanadora por encima de todas las leyes y por encima de todos los ciudadanos que no están de acuerdo con eso. Por eso es que el gobierno está quedando tan mal, porque no está siendo sensible a lo que la ciudadanía piensa y según el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa, él menciona que para llegar a la meta que quiere el gobierno de esos 3.750 megavatios, se necesitan unas 10.000 cuerdas. Pues yo me imagino que esto van a seguir cogiendo terrenos agrícolas. El gobernador nos ha defraudado porque el gobernador despacha el asunto. Primero decía que era un 2%, eso no es mucho. Y ahora dice que es un 3%, ya va subiendo. Si Tomás Torres Plaza dice que son 10.000 cuerdas, pues estamos hablando de terreno que podía producir alimentos para unas 55.000 personas. Y de eso es que se trata, de que se defiendan las leyes. Hay una ley de ordenamiento territorial en Puerto Rico. Y cuando vienen intereses particulares que quieren cambiar eso, están violando la ley. Aquí lo que se está pidiendo es que se respeten las leyes. Tan sencillo como eso, Miguel. Sí. Oye, Carlos, cambiando de tema, ¿verdad? El expresidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, Luis Tatá Cordero, ha salido del retiro para denunciar que la nueva política pública de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, que establece unos nuevos parámetros para la calidad de leche más allá de los parámetros exigidos por el gobierno federal para leche grado A, está llevando a la quiebra a una serie de ganaderos, ¿verdad? Y él está pidiéndole una reunión al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que es el director interino o el administrador interino de la ORIL, ¿verdad? Para ver cómo se puede evitar que se le esté botando leche a los ganaderos porque no cumplen con los parámetros o que se le compense, ¿verdad? Que se le compense por esa leche que se bota. ¿Qué te parece toda esta controversia? Porque tú tuviste un capítulo en esta controversia en el 2020 donde tú te manifestaste en contra de esta nueva política, ¿verdad?, que favorecía el sector de leche de la Asociación de Agricultores.
Pues es tan tarde para reaccionar, porque el ahora darse cuenta de lo que está ocurriendo ya le costó el negocio a cerca de 35 o 40 ganaderos que tuvieron que cerrar operaciones y desgraciadamente ya no están en el negocio. Sencillamente por haber subido esos parámetros de calidad que nadie pidió en Puerto Rico y por haber hecho más costoso el producir un cuartillo de leche cuando todavía no había un estudio que diga cuánto es el valor de ese cuartillo. Fíjate que aquí yo me opuse desde el principio porque yo dije, vamos primero a determinar cuánto cuesta producir un cuartillo bajo los parámetros del PMO, bajo los parámetros del Departamento de Salud, que es quien regula lo que es grado A. Ajá. Y después que tengamos eso, si la propia industria quiere sacar unas leches especiales, porque hay unos mercados especiales que quieren más calidad que la grado A, pues eso hay que cobrar por eso, porque usted va a tener que hacer unas cosas muy distintas a lo que venimos haciendo ya con el grado A que tenemos, que tienen todos los estados de la nación americana. Entonces, aquí quisieron unos pocos hacer más papitas que el Papa y decir, no, vamos a tener una leche grado A, plus, pero vamos a seguir pagando lo mismo y vamos a aumentar la producción de consumo. Y ninguna de esas cosas ocurrieron. En el peor de los momentos, levantándonos de una crisis de 2 huracanes, levantándonos de la crisis del COVID, levantándonos de la crisis y ajustándonos que hemos tenido con la demografía, cuando tenemos menos niños que son los más consumidores de leche. En el peor momento de la historia, se pusieron a inventar con esto y se han dado cuenta que no funciona. Un plan 2024 que posiblemente lo pueden hacer por allá, por Wisconsin, por otro estado, no aplica a Puerto Rico. La mayoría de los ganaderos en Puerto Rico no tienen los pastos para tener los animales todo el año consumiendo solamente pasto. No tenemos esa capacidad, por lo tanto hay que comprar alimentos para suplementar la alimentación de esas vacas. Aquí tenemos condiciones tropicales, sequías extremas, lluvias de momento extremas, hacen que el animal cambie su producción y sus parámetros de calidad varían. Pues estos no son los momentos de estar haciendo esto. Y ya te digo, no es que yo lo diga. Yo lo mencioné en aquella época. Lo dije, no es el momento, no es el momento. Y el tiempo me dio la razón. ¿Cuántas vaquerías han cerrado en los últimos 4 años? Saquen cuenta y pregunten si esa medida lo que estaba haciendo era estabilizar o mejorar la industria. No. Así que hemos ido en la dirección incorrecta. Si Tatá sale ahora, estoy seguro que la presión que tienen de tantos ganaderos protestando por esto ha sido tal que lo hicieron salir del retiro y hablar y decirle, esto está mal, esto no funciona. ¿Cuánto tiempo le va a tardar a ellos en volver a corregir esos errores y encaminar la industria para donde tiene que ir? Eso es lo que yo quisiera ver. No hablar ya de lo que pasó, cómo lo van a resolver. Y quien lo tiene que resolver es el secretario de Agricultura, que es el administrador de Uril. Sí. Ese es Carlos, el que no sabe nada de vaca, y ahora es el administrador. Vamos a ver qué pasa. Oye, Carlos, pero lo interesante de todo esto es, ¿verdad?, que se han establecido esos nuevos criterios sin que se haya una estrategia para ver quién es el consumidor que va a comprar esa leche que alegadamente es de más calidad, ¿verdad? Que va a salir más cara, porque ha salido más cara, por todos los costos que tienen que incurrir el ganadero. Por eso los problemas económicos que están enfrentando. Y eso lo dijo el propio Tatá, ¿verdad? Y que no existe un estudio económico que diga, mire, hay mercado para esto. O sea, es que es una cosa que realmente a mí me llama la atención, porque la Uril es una industria, ¿verdad? Es una entidad del gobierno, porque la industria lechera está reglamentada, ¿verdad? Y las decisiones se tienen que tomar de una manera estudiada, ¿verdad? Con estudios, con evaluaciones científicas. No puede ser por capricho, ¿verdad? Esto se estableció por capricho y la Uril lo acogió por capricho, no tiene un estudio. Y aquí la legislatura no ha investigado tampoco esto. Esto es una cosa increíble, Carlos. ¿Qué te parece?
No, mira, esto lo voy a empatar con el tema anterior de las placas solares, que ahora sorpresivamente le están dando un contrato a la Universidad de Puerto Rico para que estudie qué cosas se pueden hacer en los proyectos de placas solares de actividad agrícola. Lo que entonces nos comprueba que no tenían nada. Y peor aún, el Colegio de Ciencias Agrícolas no está envuelto en esta iniciativa, porque ya el Colegio de Ciencias Agrícolas dijo que no funciona ahí actividad agrícola. Tenemos formas más eficientes y productivas de hacer la agricultura sin las placas solares. ¿Cómo nos vamos a meter a hacer eso? Pero en el caso de la leche pasa igual. Se han tomado decisiones sin estudios económicos, sin estudios técnicos. Mira, en una ocasión estuve en una reunión y me decían algunos, que de hecho era en una de las con ejecutivos de una de las plantas, y me decían que tenían el miedo de que pudiera venir leche fresca de Estados Unidos. Y yo le dije, la única manera que eso ocurriría es si el precio de la leche en Puerto Rico se pone demasiado cara, que entonces ellos encuentren justificación para traer la leche aquí, porque tendrían que pasteurizarla, homogeneizarla nuevamente para poder ponerla en góndola y que dure el tiempo que necesita esa leche para que el consumidor la compre, para entonces no afectar por el tiempo desde que esa leche fue producida y estuvo en transporte. Y eso es costoso. Y para los volúmenes y cantidades aquí, eso no va a ocurrir. Aquí no va a venir leche importada fresca para competir con nadie. Yo no sé de dónde sacan eso. Y han engañado a todos los ganaderos diciéndole que tenemos que hacer esto para evitar que venga la leche de allá. Va a venir UHT y van a venir otro tipo de leche. Pero donde gana el ganadero, donde el ganadero realmente saca su máximo rendimiento, es en la leche fresca. Toda la leche que vaya a otros productos, eso no le da ganancias al ganadero. Esa leche que están botando ahora, que se la están botando al chorro por ahí, para finca, ni siquiera está yendo a índola a utilizarse para queso y esos otros productos. Y es leche grado A. Están perdiendo dinero. O sea, es una cosa absurda que está ocurriendo y los han tenido engañados toda la vida. ¿Hasta cuándo ellos van a resistir eso? ¿Hasta que quiebren 30 o 40 más? Eso es lo que están buscando. Yo lo dije muchas veces y no me hicieron caso. Ahí tiene la consecuencia. Bueno, las manifestaciones de Tatá, por un lado, ¿verdad? Confirman lo que tú habías dicho desde el 2020 y también confirman los planteamientos del ganadero Carlos Benítez, ¿verdad? Que también ha hecho toda una lucha en contra de esos nuevos parámetros, ¿verdad? Yo lo entrevisté en el artículo que publiqué esta mañana y él básicamente dice, mira, después que se aprobó las enmiendas al reglamento número 5 ahora el pasado verano, pues no le resta otra a los ganaderos de Puerto Rico que acogerse a esos nuevos requisitos, ¿verdad? Y cumplir con ellos, porque el departamento hizo correctamente el proceso de aprobar el reglamento. Se hizo las enmiendas, se hizo la vista pública, se promulgó en el Departamento de Estado. Ciertamente, si no estamos a favor de lo que dice el reglamento, eso es otra cosa, pero lo hicieron de tal manera que dice Carlos que pues, están obligados a cumplir, ¿verdad? Y que eso va a tener consecuencias. Toda la ley que votaron antes de que se hicieran esas enmiendas como corresponde son ilegales. Eso no podían hacerlo, eso es lo primero. Y lo segundo, aún así impusieron esos cambios, pero eso fue rompiendo brazos porque los ganaderos no estaban de acuerdo en eso, no participaron en vista. Ahí eso fue a la trágala y ahora están sintiendo la presión. Al principio había algunos protegidos que son algunos miembros de la cooperativa Fatula esta de ganaderos, de productores de leche, y esa cooperativa pues tenía unos lazos con Índula, o tiene todavía, y siempre protegen a algunos ganaderos, pero a otros no. Si a un ganadero que es de la cooperativa, a lo mejor está fuera de parámetros, se la dejan pasar, pero si usted no es de la cooperativa, pues no. Pero ahora está ocurriendo otra cosa, están cayendo muchos debajo de los parámetros y le están botando la leche a todos. Ahora les está doliendo. La industria no es de uno o es de otro, es de todos.
Toda esa leche va al mismo tanque y va finalmente a 2 plantas y de ahí va a ir a la leche fresca que necesitamos. Esto es una guerra sin sentido, una guerra sin sentido. Y los propios ganaderos son los que tienen la culpa, porque no han parado las cosas de sus administradores cuando tienen que pararlas y cuestionarles. Porque tienen miedo a represalias. Pues mira, que tengan represalias con todo, que se levanten todos y luchen porque tienen que luchar. Pero siempre los que se levantan y dicen la voz son los mismos, y a esos son los que le caen encima. Y los demás callados, dan la queja y no me menciones el nombre porque me trae problemas. Pues que le traiga problemas a todos, pero la industria es de todo y tienen que levantarse y parar esto ya. El gobierno, que es el que regula esta industria, no puede ser la persona que los está ejecutando. ¿Hasta cuándo? O eliminamos la dichosa ley entonces, porque no les está beneficiando. Sí. Cosa increíble, de verdad. Yo estoy verdaderamente asombrado con todo lo que está ocurriendo. Tata le ha pedido una reunión al secretario. Él dice que esa reunión debe de ser el próximo lunes 6 de noviembre o antes. No sé si se la han concedido, ¿verdad? Otra cosa que dijo Tata importante es que si él no logra un acuerdo con el secretario, pues sería responsabilidad de las vaquerías afectadas, ¿verdad?, por estas decisiones de la ORIL de botarle leche, de acudir a los tribunales para conseguir un remedio en los tribunales en contra de la ORIL. ¿Qué te parece, Carlos, esto? Bueno, no tendrían que hacerlo si a través del sector que se supone que los defienda llevaran el planteamiento, pero obviamente los que están en la cúpula de ese sector, de la Asociación de Agricultores, del sector de leche, pues están asociados con el secretario de Agricultura, que es el administrador de ORIL. ¿Quiénes son los defensores del secretario? Pues el grupo de ganaderos que precisamente está dirigiendo la Asociación de Productores de Leche, y no se van a poner en pelea con el secretario. Esos son los primeros que los van a ayudar. Pero ¿y el resto de los ganaderos que se están perjudicando? Que se aguanten el golpe. Por eso te digo, aquí hay mucha injusticia y en algún momento hay que parar esto. A mí me da pena, yo no tengo, mira, ni un becerro para comérmelo asado. No tengo, yo no soy ganadero, pero veo las injusticias y como las veo, las canto y voy a ser consistente. Lo que yo dije del día 1, todavía lo sigo diciendo. Lo que para mí está mal, y yo soy una persona que busco muchos números, hago cálculos, hago análisis, leo, busco información, busco lo que hacen en otros lugares. Yo no hablo por hablarlo porque aquel me dijo, el otro me dijo. Yo busco información, yo me documento y pregunto mucho a los ganaderos, me llaman mucho, me consultan y me traen esos problemas. Y yo sé que las cosas van mal. La industria está enferma y si no se le da medicina a tiempo, puede colapsar. Lo vengo diciendo, después no lloremos lo que pudimos haber defendido antes. Sí. Bueno, hay que ver, ¿verdad, Carlos? Si el señor Manuel Enrique Martínez Arbona, que es el presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, estaría dispuesto a continuar la defensa de estos ganaderos, ¿verdad? Digo esto porque Martínez Arbona es un defensor a ultranza de esta iniciativa de aumentar los parámetros de la leche. Vamos a ver que, de hecho, en una carta que él te envió a ti en este periodo de 2020, él hace una defensa y es una de las cosas que dice en esa carta es que el 98% de los ganaderos está a favor del cambio. Eso parece que no es lo que está ocurriendo. Mira, este ganadero, Ricky Martínez, es un fotuto del secretario de Agricultura. Tenemos que entender quiénes son los que ponen en ciertas posiciones. No es un líder del sector. Son personas que en un momento dado lo ponen en unas posiciones para mantener unos postulados, para mantener unas doctrinas. Y realmente no son los que deberían estar en esas posiciones. Nosotros sabemos cómo es que se ponen esos presidentes en las asociaciones de agricultores en esas reuniones. Yo sé cómo es que le ponen los papelitos en el bolsillo. Este es el candidato y este es el que queremos. No podemos engañarnos en estas cosas. Y yo sé que ellos no lo quieren decir, pero yo lo puedo decir porque yo no soy ganadero.
y yo sé cómo que se dan las cosas ahí. Así que mientras eso siga ocurriendo de esa manera, ¿de qué vale decir que tenemos la industria que más genera ingreso bruto agrícola en Puerto Rico, que va cayendo en picada? ¿De qué nos vale decir que tenemos industria organizada si lo que está detrás de eso es sacrificando a la gente? Así no funciona. Va a llegar un momento en que hay que parar eso. Esto no da más. Ricky Martínez, que defienda los ganaderos. Él no está para defender el secretario de Agricultura o el gobierno. Que defienda los ganaderos. Para eso es que se puso ahí. Si no lo puede hacer, que renuncie y se busque otra cosa que hacer. Sí. Pero su posición es clara y no está defendiendo a los ganaderos. Tiene que defender el grande, el mediano y el pequeño. A todos por igual. Eso es la justicia. Y eso no es lo que yo estoy viendo. Sí. Bueno, Carlos, ¿verdad? Para finalizar, ha surgido un proyecto de ley, lo más extraño que yo he visto, ¿verdad? Un proyecto de ley que pronto voy a escribir esta historia, pero vamos a hablar del caso un momentito. Es un proyecto de ley que propone, bueno, que se le permita a las vaquerías vender leche cruda. La leche que sale de las vacas, antes de llevarla a las plantas para que sea pasteurizada, pues este proyecto permitiría que se vendan en envases, ¿verdad? Con sus advertencias de que esta leche pues contiene determinados elementos biológicos que pueden afectar la salud de los niños, de las mujeres preñadas, en fin, pero que me llama mucho la atención ese proyecto, ¿verdad? Alegadamente en Estados Unidos hay un mercado para la leche cruda, hay sectores allá en esa sociedad que la consumen, ¿verdad? Pero no es mayoritario, o sea, es un núcleo, son nichos de mercado. Me llama la atención mucho ese proyecto. ¿Qué comentarios tiene eso sobre el proyecto, Carlos? De hecho, que no se sabe quién es el que está detrás del proyecto. Fue por petición, pero no se sabe quién es. Primero, eso es un proyecto que llega a la legislatura por petición de alguien. Todavía no hemos identificado quién es ese alguien, quién es el que peticiona o que escribe ese proyecto y se lo da a unos legisladores que firman lo que sean y presentan ese proyecto. Realmente no se sabe de quién es la iniciativa. Segundo, esa intención, hacerlo vía legislativa, no tiene que hacerse así, porque la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera muy bien podía establecer los parámetros para que ese tipo de negocio se hiciera, siempre y cuando me dio un estudio que diga que esa leche cruda, sin ningún tipo de tratamiento, pues tenga mercado o tenga utilidad para algo en Puerto Rico. ¿Dónde está el estudio económico que diga que eso tiene utilidad? ¿O hasta cuánto sería el volumen de eso? Pues no se sabe. No sé ni siquiera por qué llevaron eso a la legislatura, ni quién. Del sector ganadero de leche, aparentemente no es nadie. Esto posiblemente es alguien de Estados Unidos que quiere aquí traer una vaquería, producir leche aquí y venderla en algunos mini sectores de ese tipo de consumidores. Pues no sabemos, de verdad que no se sabe, porque la vida útil de esa leche va a ser tan y tan corta, y esa leche que no está realmente pasteurizada, homogeneizada y tratada, pues realmente eso lo que hace es hasta daño. Las personas se pueden hasta enfermar. Por eso es que tenemos grado A y hay unos parámetros federales para consumir la leche. Así que de verdad que eso como que no tiene mucho sentido. Los legisladores debieran ser un poquito más selectivos de cuando le llevan proyectos por petición, averiguar un poquito más de qué se trata antes de radicar cualquier disparate por ahí, porque ellos mismos son los que se perjudican después. Oye, Carlos, Carlos, aún cuando esté refrigerada se daña esa leche. Cuando está refrigerada, lo que hace es que atrasas un poco el deterioro de esa leche, pero esa leche va a ir con glóbulos de sangre, con pus, va a ir con todo lo que tiene la leche según sale de la ubre de la vaca. Y no le estás determinando qué vaca tiene más, qué vaca tiene menos, para meterle esa leche en un envase y mercadearla así. Así no se toma la leche. La leche hay que procesarla. Sí. Así que no tiene sentido ese proyecto. Yo creo que eso no va para ningún lado. Sí. Bueno, pues, Carlos, pues muchas gracias, ¿verdad?, por tu participación hoy en Informe Semanal. O sea, hay muchos temas
que siempre tiene la agricultura. La semana que viene vamos a hablar sobre el incentivo salarial agrícola, ¿verdad? Que esto ha dado pie con candela. Tenemos que hablar de eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por tu participación, siempre muy interesante. Siempre a la orden. Cuídense mucho. Bien. Bueno, pues estamos ya, ¿verdad? Finalizando el programa Informe Semanal. Vamos a decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y venimos a la etapa final de Informe Semanal. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, regresando, ¿verdad?, a la etapa final de Informe Semanal, no resta sino darle las gracias al licenciado Omar Sade Jordán por su participación hoy en el programa, al señor Juan Howie Hernández, quien también estuvo con nosotros hablando de un caso interesante en Ponce, y al exsecretario de Agricultura, Carlos Flores, con el que estuvimos también conversando de varios asuntos importantes en la agricultura. De manera que será hasta la semana próxima, ¿verdad?, en Informe Semanal. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.